lunes 15 de mayo fue el Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores Sociales y esta asociación que los nuclea presentó un documento, un comunicado festejando el día, pero también expresando varias preocupaciones. Y por ese tema estamos recibiendo con muchísimo gusto en estudio a las jerarcas, ¿no? Presidenta y vicepresidenta de ADASO. Estamos hablando de Lucía Forrisi, presidenta, y Ana Agostino, vicepresidenta. Gracias por estar acá. Muchas preocupaciones, ¿no? Plantearon en las condiciones laborales, cierre de programas que, están, digamos, recortando el papel que tienen los trabajadores sociales en diversas tareas del Estado. No sé, Laura, si tú querés empezar. Sí, Lucía, gracias. Buen día, Pilar, gracias. Lo que planteamos es una preocupación que compete también a lo laboral de nuestros socios y socias, que son todos trabajadores sociales en el territorio, y tiene que ver con si el recorte de los programas, que a su vez impacta sobre las fuentes laborales y directamente está vinculado al acceso a derechos de la población usuaria, ¿no? Como ser las áreas principales donde trabajamos los trabajadores sociales, pueden ser vivienda, salud, educación, después hay algunas capaz menos conocidas, ni bien el recorte de ciertos programas impacta directamente en las fuentes laborales y la población que atendemos. Claro, ¿y cuáles son los programas que más les han afectado, que más ha recortado? Digo, ustedes lo ven desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista de la gente, me imagino que también debe haber un impacto. ¿Dónde hay más afectación? Hay un impacto grande en lo que se dio en llamar los programas de cercanía. Me parece que es muy importante decir que el trabajo social es una profesión que precisamente vincula todo lo que tiene que ver con la investigación, conocer cuál es la realidad, tener datos, poder hacer informes. Además, el informe social es una potestad exclusiva del trabajo social según la Ley de Reglamentación Profesional. Y esa articulación de la generación de conocimiento y de investigación con la presencia directa en territorio. Entonces, lo que ha habido es un corte importante precisamente de esos programas donde se está en territorio, ¿no? ¿En todo el país? En todo el país. En todo el país. O sea, nosotros recibimos, como decía Lucía, tenemos una comisión especial de ejercicio profesional donde efectivamente plantean reducciones en algunos de los programas. En otros casos, otra preocupación es que se hacen llamados para hacer estas tareas propias del trabajo social, por ejemplo, el informe social, donde se llaman a distintos profesionales de distintas profesiones en contra de la ley que establece que esa es una potestad del trabajo social e incluso muchas veces a organizaciones que no cuentan con técnicos. Claro. Y por eso nosotros estamos hablando de una desprofesionalización que no le da garantías a la ciudadanía, porque en la medida que tú tenés una profesión con la capacidad para tener el conocimiento, generarlo, además generarlo junto con la ciudadanía. Este es otro elemento fundamental del trabajo social, que trabaja con la población, cree que en la cotidianidad, y no es casual que muchos de los problemas que estamos viviendo hoy de cierre de programas, etcétera, lo que ha ocurrido es una organización social fuerte, la gente sustituye esos programas, pero eso no es una solución de largo plazo. La solución de largo plazo precisamente es garantizar las políticas sociales y garantizar que esas estrategias que ha ido llevando adelante la población también puedan convertirse en política pública. Y ahí el trabajo social juega un papel fundamental de vínculo entre el conocimiento de la ciudadanía y lo que tiene que llevar adelante el Estado. Les quería preguntar, y capaz que vos, Lucía, me podés responder, ¿cuáles son los ministerios o las áreas donde hay más afectación? Se me ocurre primero el MIDES, pero también me imagino que el Ministerio de Salud, ¿cuáles son? Bueno, sí, lo que decís, el MIDES se hizo mucho énfasis también durante estos últimos años, por ejemplo, en el recorte de programas como Cercanías, el SOCAT. Después también lo vemos, podemos hablar también del BPS, que no cuenta con agendas suficientes como para dar respuesta a las necesidades de la población. Me ha pasado con pacientes en cuidados paliativos, que son uno de los pacientes con los que yo trabajo, que las agendas para acceder a una prestación como la pensión invalidez demoran 3 o 4 meses. Estamos hablando de pacientes en situaciones de salud de mucha urgencia y gran importancia, que les estamos demorando mucho tiempo para iniciar un trámite para acceder a un derecho, ¿no? Y en el caso de las intendencias, ¿cómo se da? Bueno, ¿También ha habido recortes en todo el país?
Sí, las intendencias no son las que más han recortado, o por lo menos no sé si a nivel municipal hemos recibido tantos planteos de recortes. Más a nivel de organismos o de ministerios. Es más a nivel de Sí. organismos de la administración central. Claro, y en cuanto a protección social, por ejemplo, porque decíamos, bueno, cercanías, ¿en qué han quedado más, digamos, desprotegidas las personas más vulnerables? Y bueno, esto que decimos, ¿no? En el acceso a derechos y a garantizar sus derechos, tanto sea para poder acceder a prestaciones, los equipos territoriales que previamente acompañaban a las familias, por ejemplo, a poder escolarizar a sus hijos, a poder acceder a las prestaciones. Al no estar presentes esos equipos, no hay quien pueda acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad a poder garantizar esos derechos. Digamos, ¿se demora o hay otros profesionales que, como tú decías, Ana, han ocupado ese lugar? En algunos casos, esta situación que tú decís, ¿qué es lo que no llega? Quizás, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema del agua, ¿no? O sea, que se van a repartir bidones. La política pública no es el reparto de algunos bienes que puedan cubrir una cierta necesidad. La política pública que está orientada a fortalecer el sistema de protección social implica mucho más que dar en algún momento concreto algo que falta. Tiene que ver con una perspectiva de construcción de dignidad de la persona en el largo plazo, que la persona tenga la capacidad de ser parte de la construcción de su proyecto de vida. Entonces, para hacer eso, porque para repartir realmente tal vez no precises profesionales con años de formación, pero el trabajo social no se orienta a resolver problemas emergentes, que sí lo puede hacer, sino a un proyecto de vida en el largo plazo que garantice el conjunto de derechos para el conjunto de la ciudadanía. Y ahí es donde estamos viendo las dificultades. ¿Cuánta gente es lo que se ha recortado, que ustedes ven que se han recortado en horas? No sé si tienen un cálculo de eso. En horas de trabajadores De y horas trabajadoras no, sociales, lo que sí hemos visto, por lugares. ejemplo, es la no cobertura de vacantes, que también se está denunciando desde varios sindicatos de entes del Estado. Y bueno, y esto que hablábamos, ¿no? Cuando se hacen llamados, que las bases en realidad no quedan específicamente dentro del ámbito del trabajo social, si bien ciertas competencias sí parecieran estar enmarcadas en el ámbito de lo social, como es la garantía de derechos. Claro. Y un ejemplo, durante los últimos años el trabajo social era una profesión de empleo pleno, era muy difícil que trabajadores y trabajadoras sociales no estuvieran ocupados en su profesión. Hoy tenemos dificultades de egresadas y egresados para ingresar a trabajar como trabajadores sociales e incluso en llamados que compiten con otros profesionales que nosotros, es importante decirlo, creemos profundamente en la transdisciplinariedad, en los equipos multidisciplinarios, pero hay tareas que la ley de reglamentación profesional, aprobada en el año 2019, que además fue una larga lucha del colectivo, establece que son competencias exclusivas del trabajo social. Y hay llamados donde esas competencias se pueden cubrir con distintos profesionales e incluso, como te decimos, gente que no es profesional. Este recorte de programas, ¿no? Que ustedes están mencionando, ¿lo ven como en un contexto más global, por ejemplo, de cambios legislativos que se han dado en los últimos tiempos? Pienso ahora en el de tenencia compartida de corresponsabilidad en la crianza como uno de los emblemáticos, ¿no? Recientemente aprobados. Trabajo social estuvo, la observan? asociación estuvo presente, incluso cuando se dio el debate parlamentario, fue una de las organizaciones que presentó sus reparos con la ley, que no fueron tenidos en cuenta claramente. Entonces, efectivamente, sí, desde lo legislativo también se están haciendo algunas modificaciones. En la LUC, por ejemplo, toda una mirada más punitivista en torno a la población adolescente. Entonces, hay cambios legislativos que impactan esta concepción del trabajo social como una profesión orientada a aportar en las políticas públicas de modo de que haya una garantía universal de los derechos de la ciudadanía. Pienso también en cómo trabajan ustedes a nivel de la justicia cuando tienen que determinar si se mantienen o no medidas cautelares, pienso en el caso de tenencia compartida. Digo, ahí tienen un rol fundamental. ¿Se siguen consultando cómo les determina este cambio de legislación? Bueno, justamente es lo que nos preguntamos, cómo nos vamos a parar frente a situaciones donde evidentemente se están vulnerando los derechos de niños y niñas que fueron víctimas de situaciones de violencia.
pero interpone, digamos, el derecho del adulto, que como dijimos y denunciamos en su momento, no corresponde, el interés superior es el del niño y es el que se tiene que proteger. Sin embargo, con esta modificación legislativa nos hacemos esa pregunta también, ¿cómo nos vamos a parar ante esas situaciones, ¿no? ¿Se ha debatido? Lo hemos debatido entre nosotros, digo, ahora que tenemos esta legislación, porque es un cambio bastante reciente. Sí, se han hecho múltiples encuentros y como te decía, no solo con trabajadores y trabajadoras sociales, sino con otros profesionales, sobre el impacto que esto va a tener en el ejercicio de la profesión, pero sobre todo en la realidad de esta población, ¿no? Claro. No quería dejar pasar la presencia de ustedes y consultarles respecto a una mención que hizo la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira, respecto a el trabajo que habían hecho los equipos técnicos del Ministerio en el informe para otorgar una vivienda que fue finalmente de adjudicación directa a una militante de Cabildo Abierto. Efectivamente existió ese informe. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto a cómo se paran respecto a informar o no que sea justo entregar o no una vivienda, pero especialmente en este caso cuando fueron aludidos? Más que una opinión, lo que tenemos es la información de las colegas del Ministerio, que lo que plantearon, y además se sacó una declaración al respecto. El informe social se hace siempre y lo que se evalúa es si la persona cumple o no con las condiciones de un llamado. Si después, en lugar de participar de un sorteo, se hace una asignación directa, la profesión no tiene ninguna responsabilidad en que no se sigan los procedimientos. Lo que establecieron las colegas era, bueno, esta persona en función, era además una vivienda para alquiler con opción a compra, es decir, las personas tenían que tener la posibilidad de pagar un alquiler. Entonces, desde el informe social lo que se evalúa es, ¿está o no está en condiciones para cubrir con este llamado? Y luego la decisión es una decisión política que respeta o no las condiciones de ese llamado. Y se intentó de alguna manera decir, bueno, esto está avalado por el trabajo social. No está avalado por el trabajo social el procedimiento de asignación directa. Lo que está avalado es si la persona cumple o no con las condiciones para presentarse a el sorteo. Lucía Forrisi, Ana Agostino, presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadoras Sociales, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, feliz día. Gracias. Muchas a ustedes. gracias, Pilar.